Bien, ese es el principio clave para todo mayordomo fiel. Dios es dueño del 100% de lo que me ha dado y yo soy dueño del 0%. Okay. El cambio de pensamiento para todo humano, y como dije, este mensaje es para los seguidores de Cristo. Porque solo los que tienen el corazón de Cristo, el deseo de ver las cosas como Cristo, solo los que estamos reconocemos que tan grande amor hemos recibido bajo la cruz, eso nos hace reconocer que Dios es dueño de todo y yo nada, no soy dueño de nada. Así que entonces, en esas tres características de un mayordomo fiel, llegamos a la parte de hoy que vamos a hablar sobre el diezmo, tithing. Y vimos en Mateo capítulo 23, lo que leímos en los primeros 12 versículos. No los voy a leer de nuevo porque escucharon muy elocuentemente cómo Jesús estaba regañando a los fariseos. Y si tú continúas leyendo los versículos que continúan, porque paramos en el versículo 12, Jesús usa la palabra hipócritas, víboras, guías ciegos. En Mateo 23, Jesús está recordando a los fariseos, hay muchos de ellos también que eran levitas, eran sacerdotes, que ellos estaban practicando las enseñanzas de Dios sin que su corazón estén sincronizados al tema al principio de la ley. Vean conmigo, ya paramos en el versículo 12, pero quiero que vayan al versículo 23 de Mateo 23. Mateo 23 continúa diciendo: guías ciegos, víboras, insensatos, lo que predicas es una cosa, pero lo que vives es otra cosa. Estás contradiciendo lo que te he enseñado, pero no lo vives porque tu corazón sigue siendo, ¿qué? Egoísta. ¿Verdad? En la última parte, regresemos al último versículo 12, dice: el que se enaltece será humillado. ¿Por qué? Porque los fariseos, los sacerdotes, ¿en quiénes estaban pensando? En ellos mismos, en sus posiciones, en sus reconocimientos. Los fariseos, aunque predicaban muy bien porque sabían las escrituras, su corazón todavía estaba egocentrista. They were self-centered, pensaban en ellos mismos. Y Jesús dice: ustedes son hipócritas. Versículo 23. Jesús empieza a dar una exhortación en este punto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús les dijo: ustedes aún en el diezmo se han olvidado lo más importante de la ley, que tu corazón debe buscar lo correcto, la justicia, la fe, la misericordia, porque eso está detrás del corazón de Dios. Pero dice: ustedes sigan haciendo el diezmo, pero no se olviden que tu corazón tiene que estar sincronizado con lo que el corazón de Dios tiene en el amor y la fe. Así que en este pasaje Jesús introduce en su diálogo el concepto del diezmo. Para muchos, si es la primera vez que has escuchado esta palabra, te quiero explicar un poquito en el contexto histórico. Y vamos a ir a la historia de la Biblia, a la historia de las enseñanzas de los judíos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, cuando predicaba, él no tenía la Biblia que tenemos hoy. Él tenía la Biblia judía, se llamaba el Tanakh. Jesús predicaba con el Antiguo Testamento. Todas las enseñanzas era el Antiguo Testamento. Y en Mateo 5:17 dijo: yo no he venido a terminar, a tirar la ley. Yo he venido ¿a qué? A cumplirla.
Así que él respetaba las enseñanzas de la Biblia judía, que eran las enseñanzas, la ley de Moisés, que eran las enseñanzas de todo el Antiguo Testamento que hoy en día tenemos. Y dijo, yo he venido a cumplir eso, no a quitarlo, no a borrarlo, no a despreciarlo. Así que cuando Jesús empieza a hablar sobre el diezmo, todos de los judíos sabían muy bien de lo que se estaba refiriendo. Y permítanme acompañarme al pasado para darles un entendimiento sobre el contexto histórico del diezmo. Si tú no has escuchado esto, por favor, sigue con tu Biblia. Don't take my word for it, read it yourself, léelo tú mismo en la Biblia. Y vamos a empezar regresando al libro de Génesis. En Génesis, por el tiempo, no lo vamos a leer juntos, pero les quiero que vayan apuntando y espero que estén apuntando, mis hermanos, para que en su casa, cuando estén compartiendo en su tiempo devocional, puedan regresar a estos pasajes y leerlos más minuciosamente. Cuando regresamos al Antiguo Testamento y Jesús les recuerda sobre el diezmo, está hablando del mandato que Jehová estableció con las posesiones y todas las cosas que Dios les daba a ellos. Todas las posesiones que les daba. Y lo estoy tratando de resumir y vamos a ver unos pasajes aquí en Génesis y en Levítico, pero por lo menos creo que esta gráfica, this graph we're going to see now, va a resumir visualmente lo que es el diezmo. Kevin, can you put the next slide? So, el diezmo es el 10%, el contexto histórico es literalmente un porcentaje, es el 10% de lo que Dios nos da, de todo lo que Él da. Y vamos a ver esos pasajes en la Biblia. Pero quiero que vean esta gráfica para que entiendan, no es posesión, no tiene que ver con ser dueños, tiene que ver con ser administradores. Y el concepto del diezmo es que Dios administra el 10% de todo lo que nos da a nosotros. Y nosotros administramos el otro 90%. Recuerden que el 100% es de Dios y el 0% es nuestro. Pero en la administración, cuando Dios dice, toma todo lo que es mío y tú lo vas a manejar, tú vas a tomar las decisiones más sabias, yo confío en ti. Yo confío en lo que vas a decidir, pero el 90% está bajo tu control para administrar y lo único que yo voy a administrar, me toca a mí, es el 10%. Es diferente a la otra gráfica, ¿verdad? Dios administra el 10%, nosotros administramos el otro 90%. La primera vez que vemos el concepto del diezmo es en Génesis 14. Apunten, no lo vamos a ir a ver nosotros. Génesis 14 encontramos la historia cuando Abraham está recibiendo bendiciones del sacerdote Melquisedec y quiere dar gracias. Y en lo que Abraham dice, antes de que sea una nación, antes de que sea un pueblo de Dios, Abraham le dice, apartaré el 10% de todo lo que tengo, vacas, sheep, todo lo que yo tengo aquí bajo mi control, porque no tenían dinero, tenían posesiones. Dijo, este 10% será para Dios y yo me quedaré con el 90%. Génesis 14. En Génesis 28 tenemos otro ejemplo, apúntenlo, cuando Jacob ha luchado con Dios y llega en Peniel y dice, Señor, por favor, prométeme estar conmigo, sé tú mi Dios, todavía no es nación de Israel, pero Jacob dice, te prometo siempre apartar el 10%, el diezmo, dice ahí, para ti, para que tú seas el que decidas qué hacer con esto. Y vemos otros pasajes en Génesis cuando hablan sobre dar a Dios, traer a Él. Y ya pasamos en Génesis 41 y 42, ¿se acuerdan? Cuando José fue administrador de Egipto. ¿Recuerdan el domingo pasado qué porcentaje José usó cuando estaba cuidando del rey del pueblo de Egipto? El 20%, la quinta parte. Y ese proceso de José dijo,
yo administraré el 20% y ustedes quédense con el 80%, eso les ayudó al pueblo de Egipto y toda la región a sobrevivir una de las más grandes sequías de esa región. Y salvó básicamente el pueblo de Dios y todas las naciones. Y ya cuando salen del Egipto, salen de Faraón, ¿se acuerdan? Mano Iván, cuando era Faraón, las 10 plagas, no te dejo ir. Si quieren ese video también lo tengo, lo puedo poner en el website también para que vean hermano Iván en VBS. Remember that? Cuando salió de Egipto, todo el pueblo de Israel, después de que José fue administrador, ya van a ser una nación, están en el desierto por 40 años, llegan a un monte que se llama Sinaí, y ahí Moisés recibe ¿qué? Los 10 mandamientos. Dios se le revela enfrente de Moisés y le dice, aquí están mis 10 mandamientos, y le agregó las 600 y pico de estatutos que les iban a guiar como nación, como pueblo de Dios. Y Moisés, encontramos en Levítico toda la conversación que tiene con Dios sobre las reglas y los parámetros que les van a guiar como pueblo de Dios. Y ahora llegamos así a Levítico 27. Ahora sí pueden ir a Levítico 27 conmigo. Y en Levítico 27 tenemos esta conversación entre Jehová y Moisés. Todo el capítulo tiene que ver con las cosas consagradas para Dios, las cosas apartadas para Dios. Y desde el versículo 1 empieza a hablarles de las cosas que le pertenecen a Él. Pero para aprovechar el tiempo vamos a llegar al versículo 26 de Levítico 27. Que dice lo siguiente: pero lo primogénito, la primicia, lo primero de los animales, que por la primogenitura es de Jehová. Nadie me lo va a dedicar, sea buey o oveja, porque ya es mío, ya es de Jehová. Mas si fuere de los animales inmundos, los puedes rescatar conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no la rescaten, se vendrá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que algo hubiera dedicado a Jehová. En otras palabras, lo que Dios de Dios dice es mío, para dirigir y controlar y administrar. Y todo lo que tuviere de hombres y animales de las tierras de tu posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Mira, todos los hombres, animales, tierras y de tu posesión, todo es para Dios. Cuando yo determine este porcentaje, ninguna cosa separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. En el versículo 30, Jehová le dice a Moisés: el diezmo de la tierra, el 10% de la tierra, así de la simiente de la tierra, lo que tú estás produciendo, como el fruto de los árboles, lo que estás produciendo, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si yo lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas, porque no podrán ser rescatados, no puedes quitarlo de nuevo. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. En este capítulo, y aquí se acaba el capítulo 27, aquí se acaba Levítico. Y las últimas palabras de Jehová a Moisés es básicamente: el 10% de todo lo que es mío, me lo dejas apartado para que yo lo administre. Y tú administras el otro 90% que no es tuyo. Y Jehová da un segundo mandato. Ahora vamos, después de Levítico, al libro de Números. Inmediatamente continúa. Números capítulo 1, pero vamos a brincar a Números 18. Ya Jehová ha establecido el mandato del diezmo al pueblo: vacas, ovejas, árboles, frutos. Y ahora en Números 18, Dios continúa dando las instrucciones a Moisés, diciendo: y te voy a decir ahora lo que vas a hacer con ese diezmo.
En el versículo 1 de Números 18 dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. En otras palabras, el peso, la responsabilidad de cuidar del templo. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Una vez más, ustedes van a ser los sacerdotes del pueblo. Y tú y tus hermanos también, la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten conmigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Quién era el hermano de Aarón? Moisés. ¿De qué tribu eran ellos? Leví. Cuando ya Moisés está a punto para entrar, toda tribu, Judá, Efraín, Manasés, todas las tribus, eran 12 en total. Cada uno iba a recibir una parte de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los hijos reciben la herencia del padre? Todos se dividen, todos se quieren. What's my part? Los de la tribu de Leví estaban listos. We're going to be landowners. Here we go. Y Jehová les da esta noticia a Aarón y a Moisés también. Gracias por sacar al pueblo de Egipto. Gracias por tener paciencia cuando eran difíciles. Gracias por cuidar de ellos en el desierto. Pero Aarón, tú, Moisés, nadie de tu familia va a recibir absolutamente nada. Does that make sense? You're not going to get anything. What? No vas a recibir ningún terreno. Miren el versículo 20 de Números 18. En todos los versículos anteriores sigue agregando de lo que tienen que hacer. Y el versículo 20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, de Israel, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad y en medio de los hijos de Israel. Wow. ¿So no nos vamos a recibir nada? No, ustedes serán responsables del liderazgo de la vida espiritual del pueblo. Ustedes, los levitas, los parientes de Aarón, serán los sacerdotes. Ustedes serán los sumos sacerdotes. Ustedes cuidarán el tabernáculo. Ustedes cuidarán el arca del pacto. Ustedes cuidarán todo lo que es la mesa, todo lo que es las obras religiosas. Ustedes van a estar en cargo de la vida espiritual del pueblo de Dios. Y por eso van a vivir en todas las tribus. Y así fue. Todos los levitas vivieron en todas las tribus. Y Jehová les dice aquí, continuamos el versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no llueven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán en heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés. Por si acaso Aarón se enojó, no sé, pero mejor va a hablar con el ñaño. Ok, si hay ecuatorianos. El hermano de Aarón le dice, mira, Moisés, por si acaso le dije eso a tu hermano, que lo siguiente, versículo 25 y 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, pero vosotros también presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Wow, hold up here, what? No solo no me estás dando terreno, pero de los diezmos que tú estás apartando del pueblo, entonces ahora tenemos que apartar el 10% de eso para ti, y nosotros, los levitas, administramos el 90% del diezmo. Correcto. Mis hermanos, Dios en cada paso estaba recordando o al pueblo o a los que iban a ser sacerdotes, el que controla aquí soy yo. El que maneja las cosas soy yo. The boss is me. Don't forget.
Sí, te he dado libertad para tomar las decisiones, pero no te olvides que yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, yo soy rey sobre todo y Dios celoso soy. Y estableció el diezmo para hacerles recordar cada vez que tenían las mejores vacas. Acabamos de cantar, te daré la mejor de mí, te daré las primicias. Imagínate, los primeros frutos siempre son ¿qué? Los que trabajan en agriculture. Lo primero, la primera naranja que sale del árbol es la mejor. Lo que primero sale de la tierra, lo primero que cosecha siempre es lo mejor. Y Dios dice, that's mine. Yo quiero lo mejor, no el resto, no lo último. Las primicias, lo acabamos de cantar y yo no planeé esos cantos, by the way, fue Rosemary que de antemano lo hacemos y cayó justo en este tema. Te daré lo mejor de mí, te daré las primicias, lo primero, lo primogénito. That's all the same word. Primicias, primogénito, lo principal, lo que sale al principio. Si quieren ver el contexto de hoy, cuando te pagan, the first part, el 10% es para Dios. De acuerdo, comparándolo, si tienen vacas o, ok. No sé cómo se les pagan a ustedes, con vacas, con ovejas, con frutas. Y cuando dice Dios, ya cuando cojo este diezmo, ¿a quién les encomienda que lo maneje y lo administre de la manera más sabia? A los sacerdotes y a los hijos de Leví. Y muchos dirían, oh wow, that's a nice job. Pero cuidado, sigamos leyendo. Ya sé lo que están pensando. Cuando dice, ustedes darán el diezmo de los diezmos, ahora está hablando a los sacerdotes, a los levitas, a los líderes religiosos. Cuando Dios te da a ti para administrar el diezmo que recibes, dice así el versículo 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto al lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel. Tú también, levitas, tienes que dar de tu diezmo. Tú también dependes de mí, no creas que estás sobre la gente. Así también ofreceréis también de los diezmos que recibas de los hijos de Israel y daréis de ellos ofrenda a Jehová del sacerdote Aarón. El versículo 29, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. Aquí viene la ilustración que no solo es dinero, es dones, talentos, tiempo, salud, porque todo lo que Dios nos da, lo mejor, le pertenece a Él. ¿Cuánto? Bueno, Dios establece un principio, una base, el 10%. Como una base, no como un techo. Versículo 30. El 29. De vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, todo lo mejor de ellos ofreceréis, y la porción que ha de ser consagrada, todo lo mejor de ellos ofreceréis. No te quedes con lo bueno para ti, eso es para Él. Versículo 30. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio, en otras palabras su salario, por vuestro ministerio en el tabernáculo de la reunión. Pongan atención aquí, para aquellos que dicen, well, that's an easy job to be a Levite, right? That sounds like a good job. Sign me up for that, right, Orlando? I'll take that. Well, hey, I took it, but heads up. Yeah, I kind of should have read this first. Y no llevaréis el pecado por ello, el 32, cuando hubieres ofrecido lo mejor por la parte de Él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. En otras palabras, nos dijo a los sacerdotes y a los levitas y a los que administran el diezmo, si lo mal administras, vas a morir. Dios cuidaba de lo que era de Él. Hoy en día, mis hermanos, esto sigue hasta hoy en día. En las iglesias de hoy, las iglesias correctas, by the way, no algunas iglesias por ahí que ni sé cómo administran las cosas, y tengan cuidado, porque simplemente, aunque pongan iglesia cristiana, tengan cuidado. Cómo se gobiernan, cómo se administran. Dentro de la Alianza Cristiana y Misionera, les puedo decir que este temor del cuidado de los diezmos es top priority. Gracias a la muerte de Jesús, posiblemente la gente no muere cuando mal administran, pero sí,
hay consecuencias, hay oversight, no solo del gobierno, del IRS, de las oficinas nacionales. ¿Cómo administramos lo que es el diezmo de Dios? Es sumamente importante y hasta temor nos debe dar a mis colegas y a todos los líderes de mal administrar lo que viene de Dios. Pero, ¿qué te digo a ti? Mis hermanos, Dios es el que va a cuidar de eso. No te preocupes en la desconfianza no te preocupes en decir, yo no sé cómo Dios va a usar esto. Dios castiga a la mala administración dentro de la iglesia del diezmo. ¿Por qué quiero decir esto? Es porque doy gracias a Dios, a nuestra organización, que nos mantiene siempre en check, en hacking, en oversight, para que nadie se aproveche de lo que es de Dios y lo administre de una manera no saludable. Y Dios sí toma cuentas en el asunto. Y ser castigado por Dios es peor que ser castigado por el IRS. Prefiero que el IRS que Dios. Así que vemos que el diezmo, el tithe, let's put up the next slide para que tengan ya en mente. La palabra diezmo entonces que vemos es el 10% de todo lo que Dios te da. La palabra tithe es en inglés. Dios dice al pueblo, es tu responsabilidad, dame las primicias, lo primero. Y la base que empieza es el 10. Y si quieres dar más, es up to you. Pero por lo menos como base empieza con el 10. Y de ahí lo que Dios pone en tu corazón. Y lo damos a la administración de todo lo que Dios dio a los levitas para poder continuar en la vida espiritual. Esa es la historia del diezmo en la Biblia. Y hay muchos otros pasajes más. Si quieren, vayan a leer después. Deuteronomio 14, apunten. Deuteronomio 14, ese capítulo continúa Jehová hablando sobre el diezmo. En Segunda de Crónicas, capítulo 31, cuando se habla de los reyes y creo que era Ezequías, si no me equivoco, cuando hablan sobre de los sacerdotes y la manera que controlaban el diezmo. Así que siempre ha sido una parte de la historia del pueblo de Dios, en que lo mejor es para Él, las primicias es para Él, lo primero es para Él. Y muchos dicen, ¿pero cuánto? Dice Dios, empieza con el 10% y hasta ahí tú quédate con el 90% y lo administras tú. En los casi más de 2000 años que la iglesia ha existido, este tema, mis hermanos, ha sido abusado y muchos se han aprovechado en formas negativas sobre esto. Porque sí, el pecado del hombre egoísta siempre se mete en el cuento ahí. Por eso vemos en Mateo 23 que Jesús habla a los mismos descendientes de Leví, que eran algunos fariseos y los escribas. La mayoría eran de Leví. Pastor Franklin, check me on that, pero creo que la mayoría de los fariseos eran de los levitas. Correcto. Y les dice Jesús, ustedes se olvidaron lo que hace unos años atrás su tatarabuelo Moisés recibió en Monte Sinaí. Que el diezmo es que tu corazón está consagrado a Dios y no lo buscas para tu beneficio, sino lo buscas para la gloria de Él. Y Jesús les dice, sigan con el diezmo, pero tu corazón tiene que sincronizarse con el amor, la fidelidad. Y por eso llegamos al capítulo 23 de Mateo. Ahora, muchos han tomado la posición, mis hermanos, de que, bueno, pues este requisito del diezmo es algo del Antiguo Testamento. Aquí es mi respuesta. También son los 10 mandamientos. Así que si quieres votar el diezmo como que Jesús no le importó, aunque sí le importó, también vota el no matarás, no mentirás y anda a buscarte a alguien para adulterar, ya que estás ahí. Está el Viejo Testamento. Jesús dijo, la ley continúa. Lo que yo vine a hacer es más fácil para ustedes para que no mueran cuando fallen a la ley. Yo lo vine a hacer más fácil porque si tú mentías o deshonrabas a tus padres, morías a pedrada. Kids, disrespecting your parents meant you were stoned to death in Jewish times. Here comes some parents. Carla Tere. Pero Jesús dijo, no los maten,
Yo ya morí por sus pecados, ahora perdónenle en 70 veces 7. Amén, kids, right? Amén. Amén, kids. I'm helping you here. Work with me. Right? So, esa es la única cosa que hizo Jesús. Te quitó la condenación de la muerte por fallar al mandato. Pero la ley continúa y los principios continúan. Así que el pensar que eso ya no se aplica para hoy, aún en Mateo 5:17 que ya les leí, Jesús, ¿qué dice ahí? Yo no he venido para ¿qué? Abolish the law, para destruir la ley. Yo no la vine, yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla. Mateo 5:17. Ahora, yo sé que cuando Jehová establece el diezmo, ya les dije que Jehová dice, tú puedes dar el diezmo o tú puedes dar, si es todo de Dios, dale todo, right? ¿Se recuerdan el sermón que les di sobre James L. Kraft? ¿Se acuerdan ese sermón? Los que estaban aquí, no está en el website porque no estábamos filmando en ese entonces, quizás lo voy a repetir. That's good. ¿Verdad? No importa si regreso, ¿verdad? Pero James L. Kraft era un cristiano que dijo, no voy a dar solo el 10% de lo que Dios me da en mi negocio. Él llegó hasta dar el 50%. Y hoy en día, The Kraft Food Company es la compañía número 2 en distribuidor de comida. Porque Dios dijo, mientras más te doy Dios, más le daba a Dios. 50% of everything is a lot. Y tú te quedas con la otra mitad. Eso fue cosa de James L. Kraft. No todos estamos llamados para dar más de los 10, pero lo que Dios pone en tu corazón. Y en Malaquías 3:10, miren, vayan a Malaquías 3:10. Cuando a veces ponemos el diezmo como el límite, como, the max, hasta ahí llegué, ¿cuánto? 10, boom, good. Dios dice, mira, pruébame, test me, come on, try me. ¿Tú crees que te voy a faltar? ¿Tú crees que I'm not going to be there for you? ¿Tú crees que te voy a fallar en lo que necesitas? Pruébame. ¿Y qué dice Malaquías 3:10? Go ahead, I have all the time. ¿Quién lo va a leer? Traed todos los diezmos para subir y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, Dios dijo, yo sé que te duele dar esa vaquita que te gusta, tu vaca favorita, la más gordita de tu rebaño. ¡Ay, eso es para Dios! Dios dice, dame 10 más de esos y vas a ver cuántas vacas gordas te voy a dar. ¿Salió bien? You gotta get more fat cows. So, ¿por qué tenemos temor de, estos primeros frutos es para, it's gonna hurt? Dios dice, really? Oh my gosh, I can do 50 times more if you just test me. Si me pruebas, tú no sabes lo que puedo hacer. Yo soy el dueño, creador de todo. ¿Y me tienes miedo? You afraid? ¿Que no puedo? Malaquías dice, probadme. Come on, give me your best shot. Y vas a ver cómo te va a abrir los cielos. Cuando paras de desconfiar en mí, dice Jehová. Cuando paras de depender en ti y depende en mí. Para de confiar en ti mismo. Para de creer que tú eres el dueño. Para de creer que tú sabes lo todo y tú puedes. Ahora, mis hermanos, quiero terminar con esto. Yo sé que tengo unos minutos todavía y se me van a cansar con lo que voy a hacer. Así que pongan atención. Y pongan mucha atención. Por favor, no crean que solo estoy hablando sobre el dinero y posesiones materiales. Este concepto se extiende mucho más que las posesiones materiales. La Biblia habla que en todas las posesiones es todo lo que Él nos da. Esto implica todo. Anything means anything. Dios nos ha dado también nuestra salud, nuestros talentos, el tiempo, los días en la semana. ¿No también te da Dios eso? El diezmo se aplica en todo eso también. What? Yes. You want to know how? Let's do a little exercise, okay? You ready? This is really fun. No se me aburran. Saquen sus calculadoras, please. Get your phones out. Si no quieren, trust me, I did the math for you. Pero you can check me.
Vamos a seguir el ejemplo, solo el ejemplo de una pregunta que siempre yo como pastor recibo. By the way, tantas veces que me hacen esta pregunta, dicen, pastor, ¿cuánto tiempo yo debo de pasar con Dios durante la semana? Esa es la pregunta que recibo. How much time should I spend with God? ¿Cuánto tiempo? Creo que lo escuchamos el domingo pasado también. ¿Cuánto tiempo debo pasar orando? ¿Cuánto tiempo debo pasar leyendo la Biblia? Y esas preguntas nos vienen, right? ¿Qué respuesta digo? Y cuando le decimos una cantidad, okay, we stick to that, right? So, el concepto del diezmo te va a ayudar a ti a contestar esta pregunta también. Y esto se aplica a todo. Así que, ¿cuánto tiempo? Vamos a hacer algo, la matemática. Sabemos que a la semana tenemos 7 días, ¿verdad? En 7 días son 24 horas al día. 24 por 7 en sus calculadoras te debe dar 168 horas. Right? Ahora, de esas 168 horas a la semana, ¿por qué no restamos 56 horas? 56 horas es aproximadamente 8 horas para dormir, porque Dios te ha creado para descansar y para dormir. Tu cuerpo se daña si no duermes. Just keep that in the mind, okay? Ese es otro. ¿Se acuerdan del sermón del sabático? Mis hermanos, Dios nos ha dado el descanso. Así que vamos a asumir que duermes 8 horas y no te levantas a las 5 de la mañana como John, siempre para. Welcome back, John, de su descanso. Ok, so 168 les vamos a restar las 56 horas que hay de dormir, te queda 112 horas todavía. Ok, esas 112 horas son el despertar, cuando estás así listo para conquistar la semana, right? Ahora, cogiendo el concepto del diezmo, y por favor, just go with me, this is fun. El 10% de 112 horas es ¿qué? 11.2 horas, ok, 11.2, 10% of that. Si nosotros cogemos esas 11.2 horas, porque decimos que esas 11.2 horas son las horas de Jehová, el diezmo es para Él. Esas horas no tienen que ver con tus objetivos, tus propósitos, tus ideas. Ese diezmo, como todo diezmo, es lo que Dios quiere hacer con eso. Amén. Ok. So, esas 11.2 horas, si por ejemplo las dividimos en 7 días, eso es 1.6 horas cada día. Are you with me? Okay, good. 1.6 horas cada día, si lo convertimos a minutos, se convierte en 96 minutos. Multiply it by 60. 60 minutes to an hour. 96 minutos por día. Mis hermanos, Dios dice, hora y media cada día debe ser para mí. Can you do that? ¿Cuántas horas pasamos en los juegos video games Fortnite? Pasan 2-3 horas sin parar. ¿Cuántas horas pasamos binge watching en Netflix? Un show tras otro show. Ya pasas 2 horas y ya te has completado toda una serie. ¿Cuántos de nosotros pasamos 3 horas viendo Avengers? Hasta te estaban dando consejos de cómo aguantarte para ir al baño porque no querías levantarte en esas 3 horas de la película Avengers. ¿Cuántos de nosotros cuando está el mundial, el primer tiempo dura 45 minutos? ¿Y quién se levanta en los primeros 45 minutos? Nadie. Porque tú no sabes si viene un gol. Hasta medio tiempo todos corren al baño. 45 minutos, mis hermanos, nosotros pasamos mucho más tiempo haciendo cualquier otra cosa que media hora, que 90 minutos al día, dedicándolo para Dios. Mis hermanos, si lo quieres hacer aún más fácil, los 96 minutos al día, ¿por qué no lo divides en 3? Morning, noon and night, mañana, almuerzo y noche, es media hora. Media hora en la mañana, media hora en la tarde y media hora en la noche. Cuando tu enfoque es solo Dios y el reino de los cielos. Tu enfoque puede ser en la lectura, en el canto, en la oración, o quizás tu enfoque puede ser en otras personas, porque Dios te dice amar a Dios y al prójimo. ¿Tú estarías dispuesto a pasar media hora al día ayudando a un vecino, a un compañero de trabajo? ¿Tú estarías dispuesto a pasar media hora ayudando a una señora que va al supermercado cada vez y vas a ayudarle, le acompañas, le ayudas con las compras y le llevas a la casa porque no tiene carro? Are you willing to do that?
oh wow, that's a lot of time. I don't have time for that. You got 30 minutes, morning, noon, and night to do that, according to God's tithing of His time. Dios te ha dado más que suficiente tiempo para que por lo menos 1 hora y media cada día te enfoques en alguien más que tú. Focus on someone else besides you on a daily basis, cada día. Y te estoy dando ejemplos generales. Quizás media hora o 1 hora y 96 minutos tú puedes pasar hablándole a alguien de Dios, a un familiar. Yo no sé cómo Dios va a llenar ese tiempo, pero es su agenda, no la tuya. Amén. Así que no te preocupes lo que te va a poner a hacer en ese tiempo, ese diezmo de tu tiempo, porque es su agenda, no la tuya. Tú tienes el 90% de las horas para hacer lo que te dé la gana, con tal de que seas sabio y productivo. Can you do that? Muchos dicen, ay pastor, yo doy 10 minutos y ya eso es suficiente. Digo, ok, nadie de nosotros va a venir a decirte lo que tú debes hacer, porque eso es tu responsabilidad con Dios, ok. Pero sí te quiero decir algo. Cuando nosotros les damos menos del 10% a Dios en todo, talento, tus obras, dinero, posesiones, te estás perdiendo de las bendiciones que Dios tiene para ti. Punto. But keep doing it. Go ahead. If you're happy, go for it. You could be happier. Pero okay, we're happy with mediocrity. Estamos contentos con mediocridad y eso. Cuando tú le das a Dios el mínimo, el 10 y mucho más, Dios dice, más te daré, porque confías más en mí que en ti. Y eso siempre ha sido el propósito detrás del diezmo. Recuerda, mis hermanos, yo dije que Dios usa este concepto para ver cuánto dependemos de Él y cuánto queremos hacer que su voluntad sea hecha con lo que nosotros hemos sido dados. No nos compliquemos nuestra vida con este ejercicio medio ridículo que les hice para medir el 10% de todo de tu vida. Aunque es kind of fun. I like math. Pero la mejor medida que tú debes comparar es el 10% con el 0%. Si en la semana tú pasas el 0% orando a Dios, there's a problem. Si en la semana tú pasas el 0% leyendo la Biblia, es un problema. Si en la semana tú pasas el 0% orando, es un problema. Si en la semana tú pasas el 0% hablando a las personas del amor de Cristo o amándolas, ayudándolas, preocupándote de ellas, si toda la semana el 0% te dedicas a eso, eso es un problema. Tienes que subir ese número. That's a problem. Ahora, ¿cuánto lo llegues a dar? Esa es la medida que debes preocuparte ahora. Is it nothing or something? Y Dios dice, it's got to be something. Tiene que ser algo. Por eso te dejé el diezmo, para que no te olvides que todos tus talentos y toda tu salud y todas tus habilidades, ¿cuántos doctores han dado el 100% de su habilidad para ir a países de pobreza y ser médicos en esos países? ¿Cuántos de tantas personas han dedicado sus habilidades deportistas para dar al Señor el tiempo que Él puede dar de su manera? Yo verdaderamente creo que Dios, si verdaderamente crees que Dios es el dueño de todo y yo soy el mayordomo, entonces mi pregunta es, hermanos y hermanas, ¿estás diezmando de todo lo que Dios te da? Y no te lleves, por favor, que solo es del dinero, porque estamos hablando de mucho más, mucho más. Él es el dueño. Él es el dueño. Él es el que controla todo. Él es el fundamento de lo que recibimos. Nosotros tenemos que soltar el concepto de que yo soy dueño
y entrar en una nueva, una libertad emocional, reconociendo que confiamos y descansamos en Él. Y Él proveerá todas nuestras necesidades.